Estoy grabando. Un contraejemplo muy sencillo sería dar una sucesión de números enteros cuyo límite nosotros sepamos que es raíz de 2. Entonces, si estamos en los enteros, es lo mismo que pasaba con el supremo. Como este raíz de 2 no es un entero, entonces la sucesión no va a converger. Este, aunque sea de Cauchy, no va a converger a un número entero, sino que se va a salir de ahí. Y esa es la condición que vamos a tener que agregar aquí, que sea convergente en los reales. Entonces, si es convergente en un campo, entonces es de Cauchy, pero si es de Cauchy en un campo, no implica que sea convergente en ese campo, es lo que quiero decir. Entonces, un contraejemplo sería esa, dar una sucesión en los racionales que converja a algo que no está en los racionales, por ejemplo, a raíz de 2. Creo que esa era la pregunta de su compañero. Entonces, ok, esto, sucesiones de Cauchy, realmente es esto, pero lo vamos a utilizar. Falta el teorema y tenemos que ver algo que se llaman subsucesiones también, que hace las cosas todavía más simples. Pues eso lo veremos después. Entonces yo creo que sí le vamos a poner como un 2.5. 2.5, el principio de intervalos encajados. Intervalos anidados. Todo esto es lo que viene en Sagan, pero lo estoy viendo como de una manera diferente un poco. Y ahorita con esto les iré comentando cómo lo hace ahí, a diferencia de cómo lo estamos haciendo nosotros. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es un encaje de intervalos cerrados anidados. Es que si no, es que ya estamos en R, entonces estar hablando de campos, eso ya no tiene, como que no le veo mucho sentido. Entonces vamos a definir qué es un una familia de intervalos cerrados anidados. Definición 1, vamos a decir que la sucesión, entonces va a ser una sucesión de intervalos IN en los naturales, que va a ser igual al conjunto de las X en R, tales que AN es menor o igual que X, menor o igual que BN, para AN y BN números reales. Se llama sucesión de intervalos cerrados, anidados o encajados también, encajados. O también se dice que es un encaje de intervalos, no vacía. Sí, solo sí se cumple las siguientes dos propiedades. Número uno, que se vaya conteniendo uno sobre el otro, para todo en los naturales. Y, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si pensamos en la recta real, entonces un encaje de intervalos anidados va a ser una sucesión dada por esta forma. Entonces voy a empezar con el A1B1. Evidentemente aquí hay que pedir que
AN sea distinto de BN para toda N en los naturales, ¿no? Digo, esto se sobreentiende, pero si no, lo pongo explícitamente ahí. Entonces, cuando n vale 1, tengo el intervalo I1. Entonces, el intervalo I1, según esta definición, va a estar formado como las X entre A1 y B1, que eso nosotros lo escribimos como el intervalo cerrado A1B1, ¿no? Y entonces la idea de una sucesión anidada es que el siguiente está metido adentro. Ahora, no necesariamente va a estar totalmente contenido. Puede ser que, por eso viene esta cosa aquí, puede ser que uno de estos extremos coincida con el anterior de aquí. Pero la idea es que siempre va a estar metido dentro del intervalo anterior. Entonces el siguiente, que sería A2B2, por ejemplo, que sería este intervalo I2 está contenido, tiene que estar contenido en el I1, que es esto que puse pero al revés, ¿no? Si quieren, pónganle IN más 1 contenido y en IN es la misma cosa. Entonces, este tiene que estar contenido aquí. Ahora, puede ser que sea igual, por eso está esta cosa aquí. Entonces, puede ser que el I2 sea el mismo A1B1 en ese caso. Pero lo que nunca puede pasar es que se salga de ahí. Puede ser que sea el mismo. O puede ser que uno de los extremos sea el mismo anterior, o sea que tenga, por ejemplo, si pienso en el tercero, o sea, A3 y aquí B3 coincida con el B2. Puede ser que pase esto. Y aún este va a estar contenido en el otro, ¿no? El I3 va a estar contenido en el I2. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la idea del encaje de intervalos. Va a ser una sucesión de intervalos que cada vez se va a ir haciendo más pequeña. Así, para todo número natural n. Entonces, para que sea una sucesión de intervalos cerrados anidados, para empezar, tiene que ser distinta del vacío. Y por lo que estamos pidiendo aquí, al menos existe la 1B1. Entonces, es no vacía. Y el intervalo siguiente tiene que estar contenido en el anterior. Para todo número natural n. Entonces, esto se puede escribir de otra forma pidiendo que, a ver, aquí lo voy a poner. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que los extremos de los intervalos del lado izquierdo sean tales que cumplan esta desigualdad, ¿no? El AN tiene que ser menor o igual que el siguiente. Entonces puede ser que el A2 coincida con el A1, por ejemplo, en un caso especial, pero no puede pasar que se salga. Entonces, forzosamente tiene que cumplir esta condición. Y el BN tiene que ser mayor o igual que el BN más 1. Entonces, por ejemplo, el B1 tiene que ser más grande que el B2 o a lo más tiene que ser el mismo. El B2 tiene que ser mayor que el B3. Entonces, esta condición de aquí equivale a esto de acá, a estas dos cosas. Si se ve, en otras palabras, lo que tengo es que A1 es menor o igual que A2, menor o igual que A3, menor o igual que AN, y esto es menor o igual que B1, menor o igual que B2, menor o igual que Bn. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la primera condición que le vamos a pedir a esa sucesión de intervalos para que la llamemos una sucesión de intervalos cerrados anidados. La siguiente condición que el Saga no pide, pero voy a explicar por qué, es que la longitud de esos intervalos tienda a cero.
Entonces, si se van fijando aquí, empiezo con un intervalo que tiene una longitud, no sé, L. Y conforme voy avanzando en la sucesión, esa longitud de los intervalos se va haciendo más pequeña. Entonces, lo que se va a pedir como condición 2 es que esa longitud tienda a cero. Entonces, condición 1 es esta. Condición 2 que vamos a pedir es que el límite, cuando n tiende a infinito, nuestra notación a lo mejor no la conocen, pero cuando n tiende a infinito, de la longitud de los intervalos in sea igual a cero. O en otras palabras, ¿cuál es la longitud de in? Pues si in es igual a nbn, entonces la longitud de esto va a ser la longitud del intervalo que es bn menos an. Entonces, en otras palabras, este límite es lo mismo que el límite cuando n tiene infinito de bn menos an igual a cero. Entonces tengo dos sucesiones. Si se fijan, una sucesión creciente dada por los extremos a y una sucesión decreciente dado por los extremos b. A ver, espérenme, aquí me puse mal y no me dijeron nada. Esto es menor o igual que bn, menor o igual que bn menos 1, menor o igual que b2, menor o igual que b1. Entonces tengo una sucesión que es creciente y tengo otra sucesión que es decreciente. Entonces este límite de aquí es sacar el límite de la diferencia de esas dos sucesiones. En realidad, ¿qué es la longitud de cada uno de los intervalos? Entonces, en muchos libros, en vez de ponerle L de IN, a esto le llaman la diagonal de IN. Pero en el caso de R, esa diagonal coincide con la longitud del intervalo. Y eso lo hacen porque esto, como les he comentado, se extiende a más variables. Y entonces esa longitud del intervalo, por ejemplo, en R2 se va a volver, un intervalo se va a volver un cuadrado o un rectángulo. Entonces, ¿cómo defino la longitud ahí? Pues se va a definir como la diagonal de ese cuadrado, de ese rectángulo. Entonces, por eso lo ponen así muchos libros, porque están pensando ya en la generalización, pero en el caso particular de R, esa diagonal es la longitud del intervalo. ¿Sigo conectado? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, esas son las dos condiciones que hay que pedir. Ahora, esto de aquí también se puede escribir de la siguiente manera. Como que para toda epsilon mayor que 0 existe un número natural n tal que la diferencia de bn menos an sea tan pequeña como se quiera. Entonces, esto de aquí es equivalente a esto de acá. Entonces, si yo doy una epsilon pequeñita, voy a poder encontrar una n tal que la diferencia de los extremos sea más chiquita que esa epsilon que estoy dando. En otras palabras, pues que el límite o el límite de esa longitud tiende a cero. O sea, por ejemplo, si epsilon es igual a 0.0001, entonces esto lo que me dice es que puedo encontrar una n en los naturales tal que la longitud, o bueno, esta diferencia que es la longitud del intervalo ANBN es menor que 0.0001. Entonces va a haber una n a partir de la cual todos los términos de la sucesión van a ser, su longitud va a ser más chiquita que este número, y así con cualquier epsilon que yo dé, por pequeña que sea, voy a poder encontrar una n tal que esas longitudes las pueda hacer más pequeña que ese número. Y en otras palabras, pues es esto que está aquí.
Ok, entonces así se define una sucesión de intervalos cerrados anidados. Ahora, esto se puede definir en general para intervalos abiertos o para intervalos semiabiertos, semicerrados. Este, y ahorita vemos un par de ejemplos de por qué se tienen que pedir cerrados forzosamente. Ok. Entonces, la pregunta que surge aquí es, bueno, ya tengo una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces, intuitivamente lo que voy viendo es que estos intervalos se van a ir cerrando cada vez más, más, y no sé, en algún punto debe de existir algún número en la recta que sea la intersección de todos estos intervalos, de toda esta familia de intervalos cerrados anidados. Entonces, la pregunta que surge es, ¿existe un X que pertenezca a la intersección de todos estos intervalos? ¿O es vacío? No sé. O sea, ¿existe o no existe tal X ahí? Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Sí se entiende la idea o no? Que no sé cómo. Pero específicamente, ¿cuál es la duda que tienes por ahí? O sea, a ver. Ah, la pregunta, sí. O sea, lo que nosotros tenemos es que tenemos la recta real. Entonces, en la recta real, nosotros podemos, a partir de estas dos definiciones, dar una sucesión de intervalos cerrados y n, que sean distintas del vacío, ¿no? Entonces, mi sucesión pues empieza a ser esto, ANBN, perdón, A1B1, porque cada elemento, o sea, en general, el IN es el intervalo AN, BN. Entonces, como es una sucesión, corre sobre todo los números naturales, entonces lo que tengo es el intervalo I1, I2, I3, I4, I5, etcétera. Y es una sucesión infinita, numerable. Entonces el primero es I1, que es A1B1, que sería así. Entonces, por la definición, para que sea un encaje, tiene que cumplir que el siguiente esté metido acá. O puede ser que este sea igual, pero los voy a ir metiendo metidos. Los voy a ir poniendo metidos totalmente. Pero puede ser que este coincida con este. Entonces, ese amarillo sería el I2, A2, B2, ¿no? El siguiente tiene que estar metido ahí. Entonces, A3B3, que sería el I3. Luego el siguiente tiene que estar metido. Y entonces la pregunta es, como esta es una sucesión infinita, lo que va a ir pasando es que los intervalos van a estar cada vez más juntos. O sea, cada vez más se va a acercar la A algo con la B algo. De manera que entonces uno se pregunta, dada esta sucesión de intervalos cerrados anidados, ¿la intersección de todos ellos es no vacía? ¿Cuál es la intersección? La intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN, es decir, I1 intersección I2, intersección I3, intersección I4, etcétera, hasta infinito. Entonces, si yo intersecto todos estos intervalos, ¿existirá un número que pertenezca a esa intersección? Esa es la pregunta. Entonces, ¿existirá ese número ahí o será que es vacío? La respuesta es que sí va a existir ese número y esa forma, y eso nos va a llevar a poder caracterizar los números irracionales, por ejemplo, en la recta. De hecho, vamos a ver cómo construir raíz de 2 a partir de un encaje de intervalos. Que eso ya lo vimos haciendo los supremos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora haciendo el encaje. Y la idea pues, se va viendo que es como que similar.
Entonces vamos a ver un par de ejemplos para que se entienda esto que pusimos de manera abstracta aquí, cómo, cómo nos va a quedar. Vamos a poner un par de ejemplos que de hecho ya vimos en algún momento cuando revisamos la propiedad arquimediana. Entonces vamos a dar un conjunto, una sucesión de intervalos IN que sea 0, IN. Entonces damos una sucesión de intervalos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el I1 va a ser 0,1 sobre 1, que es igual a 0,1. Entonces voy a tener 0,1. Luego el siguiente I2 va a ser 0,1 medio. Entonces 0 se va a mantener, ¿ven? Es lo que les decía, que puede ser que uno de estos sea siempre el mismo. Y de hecho pueden ser los dos el mismo, pero ahí no haría nada, ¿no? Porque siempre tendría el intervalo 0, 1. Entonces, en ese caso, la intersección es todo un intervalo 0, 1. Pero estamos analizando el caso no trivial. Entonces, ahora 0, 1 medio estaría aquí. Este sería I2. Entonces, 1 adentro del otro. Luego I3, cuando n vale 3, 0, 1 tercio. Entonces, no se estaría por aquí. Luego I4, 0, 1 cuarto. Estaría por aquí. Entonces mi sucesión de intervalos va a ir haciendo esto, si se fijan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intersección, por ejemplo, de I1, I2, I3 y 4? Pues es el intervalo 0, 1 tercio, ¿no? Entonces, si intersecto 0, 1 con 0, 1 medio con 0, 1 tercio, perdón, aquí era un cuarto. Con 0, 1 tercio con 0, 1 cuarto, pues voy a obtener 0, 1 cuarto. Pero bueno, este es hasta cierto número 4. Entonces, si el n es muy grande, voy a seguir obteniendo un intervalo, pero la pregunta es cuando n recorra todos los números naturales, entonces voy a tener algo en esa intersección o no. Y este ejemplo ya lo habíamos visto, pero desde el punto de vista de la propiedad arquimediana. Entonces, sí se entiende cómo va esto, ¿no? Ok, entonces lo que hay que demostrar, número uno, es que esta cosa de aquí es una sucesión de intervalos anidados. Como siempre, el dibujo me dice que sí es, pero lo tenemos que demostrar. Entonces, número uno, por demostrar que IN es una sucesión no vacía de intervalos cerrados anidados. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Número uno, que IN más 1 está contenido en IN para toda N natural. Entonces, en otras palabras, aquí por eso lo escribí así, porque esto nos va a ayudar a hacer eso. En otras palabras, hay que ver que AN es menor o igual que AN más 1 y que BN es mayor o igual que BN más 1. Ahora, aquí si se fija, este, tenemos estas dos, pero también tenemos que el AN siempre tiene que ser menor o igual que el BN, ¿no? O sea, no importa cuál sea la N, el A10, por ejemplo, siempre tiene que ser menor o igual que el B1 o que el B1000, por cómo están construidos los intervalos. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que AN es menor o igual que AN más 1. Y, ¿qué más teníamos? Que BN es mayor o igual que BN más 1. Pero también tenemos que AN tiene que ser menor o igual que BN.
para un número natural n. Esto se cumple para todo n natural, en todos los casos. Entonces, esto viene de aquí. Y además de ahí también se deduce que an es menor o igual que bn. Es decir, an más 1 es menor o igual que bn más 1. Entonces, lo que tengo aquí me dice que an es menor o igual que an más 1 y an más 1 es menor o igual que bn más 1. Digamos, ¿no? Puedo establecer esto. Pero bueno, voy a quitar. Nada más era una observación. Entonces, bn es mayor o igual que bn más 1 y an es menor o igual que bn o an más 1 es menor o igual que bn más 1. Pues tenemos estas condiciones. Ahora, ¿qué quiero hacer? Ah, sí. Según la sucesión, in es igual a 0,1 entre n, ¿verdad? Es la sucesión que me están dando. Entonces, ¿qué significa eso? Que an es igual a 0 y bn es igual a 1 entre n, porque así me la están dando. Entonces, lo que hay que ver es que an, o sea 0, es menor o igual que an más 1. Pero an más 1, ¿cuánto vale? A ver si están entendiendo. Igual vale 0, ¿no? Entonces, 0 es menor o igual que 0, pues eso es cierto, ¿no? Es cierto. Pues 0 es igual a 0 para toda n natural. Entonces, ¿por qué? Porque an es la sucesión constante 0 en este caso. Es la sucesión constante 0. Pues por lo tanto, se cumple esto de aquí. La primera cosa. Y ahora lo que hay que ver es que bn más 1 sea menor o igual que bn, que es la segunda cosa que hay que ver, ¿no? Entonces, bn más 1 es 1 entre n más 1. 1 entre n más 1 tiene que ser menor o igual que bn, pero bn es 1 entre n. Y esto es cierto, pues como n es natural, n es mayor o igual que n más 1. Bueno, de hecho es mayor estricto, ¿no? Y entonces esto quiere decir que 1 entre n más 1, no, perdón, lo estoy haciendo al revés, no, perdón. N más 1 es mayor que n, de hecho. Entonces, 1 entre n más 1 es menor que 1 entre n. Entonces se cumple eso para todo número natural n. Entonces cumple la condición 1. O sea, es decir, in más 1 está contenido en in para toda n natural. Listo. Ahora, la segunda cosa que hay que checar es el límite. Entonces, número 2, para ver que si es un encaje de intervalos anidados, el límite cuando n tiende a infinito de bn menos an. Y aquí pues ya usamos todo lo que hemos desarrollado nosotros. Límite cuando n tiende a infinito, bn, ya vimos que es 1 entre n para este ejemplo, y an es la sucesión constante 0, menos 0. Por las propiedades que vimos, esto es igual, esta sucesión constante 0 tiene límite 0, y esta sucesión, o sea, esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, y ya habíamos demostrado que era 0, ¿no? Esto ya lo habíamos demostrado en alguno de los ejemplos. Y creo que hasta 2 veces, una vez de manera directa y otra vez usando un teorema, viendo que si esta cosa diverge a infinito, entonces por un teorema que vimos, 1 entre n converge a 0. Esto ya no tengo que calcularlo ni demostrarlo porque ya lo hicimos. Entonces, efectivamente,
el límite cuando n tiende a infinito de la longitud de los intervalos i n es igual a cero, por lo tanto, y además, bueno, algo que no cheque es que no es vacío, pero obviamente no lo es. Es distinto del vacío porque al menos está el 0,1, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una sucesión no vacía de intervalos cerrados anidados. Ok, ahora creo que no hice el dibujito de esta. Ah, sí, aquí está. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la intersección de todos estos intervalos? El cero, ajá. El cero, porque justamente el cero está en todos. ¿Sí ven? En todos, en todos, en todos, en todos. Entonces, pues eso nos hace suponer que, o conjeturar que ese cero tiene que ser la intersección de todos los intervalos. Ahora hay que demostrar eso. Entonces, supongamos que, bueno, por demostrar entonces que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de in es el 0. Y eso porque, pues, 0 está en in para toda n que pertenecen los naturales. Entonces, hay que probar eso. Entonces, 0 está ahí en in para toda n en n, pues 0 es menor o igual que 0, ¿verdad? Y 0 es menor o igual que 1 entre n. ¿De acuerdo? Entonces 0 está en el intervalo in. Entonces, esto es cierto porque 0 es igual a 0. Y 0 es menor o igual que 1 entre n por la propiedad arquimediana, ¿no? Entonces 0 está en in para todo n en los naturales. Ahora lo que hay que ver es si hay otro. Entonces, vamos a ver si x es positivo. O sea, lo que tenemos es que en esta intersección el 0 está en toda esa, pero ahora podría ser que un x mayor que 0, distinto de 0, estuviera en esa intersección, quién sabe. Entonces, tengo que demostrar que no hay tal x mayor que 0 en la intersección de todos los intervalos. Y análogamente tampoco hay una x menor que 0. Bueno, aquí se ve que no debería haber una x negativa, ¿no? Pero una x positiva, pues no sé, podría ser que sí. Entonces ya vimos que el 0 efectivamente está en in. Ahora lo que hay que ver es que si x es positiva, no puede ser que esa x esté en el intervalo. Y eso lo podemos hacer con la ayuda de la propiedad arquimediana. Entonces, como x es mayor que 0, por la propiedad arquimediana existe un n en los naturales, tal que 0 es menor que 1 entre n, bueno, más bien que 1 entre n es menor que x. Aquí, ¿qué propiedad estoy usando? La propiedad arquimediana, pero en su versión principio de divisibilidad infinita. No sé si vieron no sé si fue el video anterior o hace dos que les mostré una tercera equivalencia con la propiedad arquimediana. Entonces, la que siempre hemos usado, divisibilidad infinita, de la cual demostramos la equivalencia, y una tercera que usamos en aquella vez para algo especial. Entonces, aquí estoy escribiendo la propiedad arquimediana en su versión divisibilidad infinita. Entonces, que siempre va a haber un número más chiquito que la x, dado por 1 entre n. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que x no pertenece al intervalo in, ¿no? Porque el intervalo in debería de ser los x entre 0 y 1 entre n. Justa. Bueno, aquí le puse n grande, n chiquita y n chiquita. Pero estoy encontrando que la x está por afuera. Entonces no está ahí.
¿Sí está bien? Y análogamente, si x es mayor que cero, lo mismo. Si x es menor que cero, perdón. O sea, si x, ¿qué horas son? Si x es menor que cero, entonces menos x es mayor que cero. Y por la propiedad arquimediana existe una n, vamos a llamarle n tilde, tal que cero es menor que 1 entre n tilde, y eso es menor que menos x. ¿Verdad? La misma propiedad arquimediana. Nada más que ahora el x cambia por menos x para que sea positivo. Entonces, ¿qué significa esto? Si multiplicamos por menos, tenemos que x es menor que menos 1 entre n. Y menos 1 entre n es menor que cero. Pero si x perteneciera al intervalo in, teníamos que haber encontrado que x está entre 0 y 1 sobre n. Y estamos viendo que la x está por afuera del 0. Entonces x no pertenece al in. Entonces, por lo tanto, el único elemento que está ahí es justamente el 0, como habíamos conjeturado. ¿De acuerdo? Entonces, con la propiedad arquimediana pudimos ver esto. Entonces, siempre, aunque parezca que en el dibujo sí es un encaje de intervalos, hay que demostrar que efectivamente es un encaje de intervalos. Aunque parezca que el único elemento que hay ahí es el 0, hay que ver que efectivamente se está ahí y que no hay ningún otro, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos acá. Entonces aquí en este ejemplo sí existe tal número como nos habíamos preguntado aquí. Nos habíamos preguntado, ¿existe un número que esté en la intersección? Bueno, pues al menos en este ejemplo sí lo hay, que es el 0. Ahora, lo que les quería mostrar, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora, si le puse ejemplo, qué pasa si ahora la sucesión que me dan es una que tiene intervalos abiertos? Entonces, esto es para que vean por qué se piden intervalos cerrados. Entonces puede ser un encaje de intervalos abiertos. Simplemente en la definición modificaríamos este menor igual por un menor estricto y este menor igual por un menor estricto. Y entonces tendríamos una sucesión de intervalos abiertos, anidados, no vacía, si cumple todo esto, pero sin el igual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, realmente tengo como que lo mismo, pero ahora mis intervalos son abiertos. El I1 sería el 0,1, luego el I2 sería el 0,1 medio, el 0,1 tercio, el 0,1 cuarto. Y entonces se puede demostrar que aquí, por ejemplo, no hay tal número que pertenezca en la intersección. Es decir, se puede demostrar que de hecho ya lo hicimos en los ejemplos de propiedad arquimediana. Y de hecho era un problema de la tarea, ¿no? Demostrar que las intersecciones de tales intervalos eran lo que estaba ahí. Entonces se puede demostrar que en este caso esta intersección es vacía. ¿Cómo demuestran esto? Pues análogamente utilizando la propiedad arquimediana y viendo qué pasa si x es igual a 0, qué pasa para x mayor que 0, qué pasa para x menor que 0 y análogamente van a ver qué sucede esto de aquí, ¿no? Solamente el caso x igual a 0 sería como lo nuevo que hay que agregar aquí y ver que efectivamente el 0 no está aquí. Porque para estar en la intersección tiene que estar en todos, ¿verdad? Y el 0 basta con que no esté en alguno.
Entonces el 0 no está, por ejemplo, en el I1. Entonces basta con que no esté en 1 para que no esté en la intersección. Entonces con eso 0 no está en la intersección. Así demostraría esto. Y lo otro, pues x mayor que 0 y de nueva cuenta propiedad arquimediana y es copiar lo que está aquí. Entonces va a estar por afuera, y menos x también va a estar por afuera, entonces la intersección va a ser vacía. Entonces, esto nos da pie a proponer el siguiente resultado que dice que para toda familia de intervalos cerrados encajados, anidados, no vacía, existe un único número real que pertenece a todos los intervalos IN. Y con eso vamos a acabar. Tenemos 12 minutos, entonces... Sí, entonces esto hace ver por qué se pide que sean cerrados. Este sería un contraejemplo de una colección de intervalos abiertos anidados que no producen ningún punto en la intersección. Teorema 1. Este es el principio de los intervalos anidados. Lo que dice es que para toda familia de intervalos cerrados anidados, yo creo que mejor no lo voy a demostrar. Anidados IN, o para toda asociación, familia, asociación es lo mismo, existe un único número real que pertenece a todos los intervalos. Ok, es decir, para toda sucesión IN de intervalos cerrados anidados, existe un único X en R, tal que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN es justamente ese número X. La demostración yo creo que mejor la hacemos el viernes por el tiempo. Quedan 10 minutos. Entonces nada más voy a mencionar lo que dice la diferencia que hay de lo que hicimos nosotros aquí con lo que hace el Sagan, por si lo revisan. Entonces, bueno, demostrar esto no está tan complicado, de hecho, hay que partir del hecho de que son intervalos cerrados anidados, entonces cumplen las dos propiedades que ya vimos, y como tenemos dos sucesiones, la sucesión AN y la sucesión BN, como son no vacías y están acotadas, bueno, hay que justificar por qué están acotadas. Entonces, por el axioma del supremo existe el supremo, tal que bla, 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 y ese supremo justamente es ese punto que está en la intersección de todos ellos. Entonces, eso lo hacemos el viernes ya. O mañana, si es que Arturo no les da clase, no sé. Voy a preguntarle. Y si ustedes revisan el Sagan, ya esto es como aparte. Entonces, el viernes demostramos esto. El Sagan lo que hace es define intervalos cerrados anidados solamente con la propiedad 1, es decir que los INs contienen a los siguientes. Entonces no pone la condición de límite, porque lo que él hace es
definir eso para un campo ordenado completo. Entonces después define para un campo ordenado completo F, dice F tiene la propiedad de intervalos anidados y solo si para toda sucesión de intervalos anidados existe al menos un X en el campo tal que X pertenece a los INs para toda N natural. Entonces, pero esto lo hace para cualquier campo ordenado. Entonces, lo que quiero decir es que esta definición o este principio se puede escribir de manera más general para campos ordenados, no necesariamente campos completos como el caso de R. Entonces, si el campo es ordenado y tiene la propiedad de intervalos anidados, que es esta, entonces existe al menos un punto en el campo tal que ese punto está en todos los intervalos. Y luego, después de eso, demuestra que el campo de los números reales es completo si solo si es arquimediano y cumple la propiedad de intervalos anidados. Entonces, R, perdón, es completo, es decir, tiene la propiedad del supremo si solo si R es arquimediano y cumple la propiedad de intervalos anidados. Y después de eso, como un corolario, dice, si R es completo y tengo una sucesión de intervalos anidados tal que el límite, o sea, dice R es completo y tenemos una sucesión de intervalos anidados, tales que el límite cuando n tiende a infinito de la longitud de los INs, lo que pusimos nosotros como condición 2 aquí, es igual a 0, o sea, si cumplen eso además, entonces ese X que está aquí es único. Entonces, existe un único X en R tal que X pertenece a IN o a la intersección para toda N en los naturales. Entonces, si revisan el Sagan van a encontrar esta lógica de aquí, pero eso es porque él lo está haciendo para cualquier campo ordenado, completo. Y nosotros ya por el tiempo, pues lo hicimos directamente para R. Para R. Ok, entonces el viernes llegó un poco tarde por esto del examen, pero avanzaremos algo. Nos vemos.